La puerta abierta. Educación, salud, artes y letras. Todo en un mismo espacio. La puerta abierta. Un programa para los estudiantes del Centro Nacional de Educación Helen Keller. La puerta abierta. Pase adelante. Visualicemos los siguientes conceptos. Imaginemos un círculo lleno de puntos negros dentro de él y alrededor otros puntos rojos, amarillos, azules, todos rodeando el borde del círculo. Todos los puntos que no sean color negro quedan fuera del círculo, sin posibilidad de entrar. A esto le llamamos exclusión. Ahora, imaginemos el mismo círculo con puntos negros dentro. Y a su lado, visualicemos otro círculo para todos los puntos de colores que quedaron fuera. Entonces, todos los demás puntos de colores, es decir, los excluidos, tienen su propio lugar todos juntos. Mucho mejor, ¿no? A esto se le conoce como segregación o separación. Pero ¿qué tal si imaginamos ahora un círculo grande, muy grande, con puntos de todos los colores? Es más, que no solamente haya puntos, que haya líneas, estrellas y un sinfín de figuras y colores, sin necesidad de crear un círculo aparte para cada trazo, de manera que la cualidad de cada uno genere una diversidad de formas, tamaños y colores, sin que ninguno quede fuera. A esto se le llama inclusión. ¿Y qué tal si le decimos que cada uno de estos conceptos comprende un modelo de atención hacia las personas con alguna condición de discapacidad? En la región centroamericana, Costa Rica es pionera en la educación especial, pues fue en 1940 cuando se abrió el primer centro de enseñanza público para personas con discapacidad. Pero, ¿entendemos bien en qué consiste la educación especial? El artículo 27 de la Ley 7600, Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, dice que la educación especial es el conjunto de apoyos y servicios a disposición de los estudiantes con necesidades educativas especiales, ya sea que los requieran temporal o permanentemente. Es decir, hablamos de todos aquellos apoyos, sean humanos, como terapeutas o docentes de apoyo, así como materiales y adaptaciones al entorno. La educación especial no busca segregar o diferenciar a las personas con discapacidad o problemas de aprendizaje, ni pretende afirmar que todas las personas con discapacidad aprenden de la misma manera, porque al final todos somos diferentes y tenemos diversas dificultades, limitaciones y fortalezas. Si bien la primera escuela de enseñanza especial abrió en 1940, esto no se dio de la noche a la mañana. Hubo algunos antecedentes que poco a poco fueron abriendo el camino. La siguiente información fue tomada de la investigación de la historiadora Mariana Campos Vargas, publicada en la revista Actualidades Investigativas de la Educación. El vínculo que se estableció en materia de salud y educación en Costa Rica constituye un punto de partida para explicar el contexto en que surgió la educación especial en el país. En 1914 se crea en Costa Rica el Departamento Sanitario Escolar, ente encargado de observar y registrar las particularidades de la población escolar costarricense, llevando un registro de las características físicas y mentales de las niñas y los niños. Luego, en 1932, el Código de la Infancia menciona que se debía fundar establecimientos para la educación de niños anormales o que padezcan debilidad mental. Más tarde, en 1934, surge la iniciativa de educar a las personas con discapacidad visual. Ese fue el primer proyecto para fundar la Institución Costarricense de Ciegos, una propuesta presentada al Congreso Constitucional en junio de 1934, pero denegada por los miembros del Congreso bajo los siguientes argumentos: que el número de ciegos en el país era reducido y que ya existía un asilo para ancianos donde también estaban los ciegos. En informes médicos de 1938 y 1939 se hizo mención a 120 niños examinados en las escuelas de San José, que refirió con anomalías de carácter psicofísico. Los datos obtenidos de estos informes
justificaron parte de los argumentos para proponer la creación de la sección de enseñanza especial del niño bajo la dependencia de la Secretaría de Educación Pública. Con ese conjunto de criterios, el maestro Fernando Centeno Güell presentó al Poder Ejecutivo el 16 de mayo de 1940 un proyecto de ley para la creación de una sección de enseñanza especial del niño. La persistencia del profesor Centeno Güell y su amistad con el presidente de la República, el doctor Rafael Calderón Guardia, llevaron a la emisión del Decreto Ejecutivo número 10 del 23 de julio de 1940 para la creación de la Escuela de Enseñanza Especial. En la institución se siguieron tendencias en el aprendizaje provenientes de escuelas españolas, belgas, alemanas y estadounidenses. Se trabajó con terapia ocupacional, se emplearon aparatos y procedimientos para la educación de la vista, el oído y el tacto. En la etapa en que fue fundada la Escuela de Enseñanza Especial, estuvo vigente en el país un modelo de atención para la población en condición de discapacidad, con un enfoque basado en deficiencias. En ese modelo de atención, la discapacidad se observó como síntoma de enfermedad, razón por la cual a la persona se le definió como un individuo enfermo. Una de las respuestas al poner en marcha ese modelo de atención respaldado por la comunidad de médicos y políticos del país fue la segregación. Este es el caso de las personas con discapacidades mentales que fueron ingresadas en el asilo Chapuy, una práctica común y muy cruel, pues se internaban en asilos y centros psiquiátricos sin considerar sus necesidades ni sus deseos. La asociación entre las disciplinas del área de salud y de educación, médicos, psiquiatras, psicólogos, pedagogos y otros, hizo posible el surgimiento de la educación especial en nuestro país, pasando por diversos cambios y evolucionando constantemente. Hemos progresado muchísimo en materia de derechos y educación, pero aún nos queda mucho por aprender como ciudadanos y como personas. ¿Y ustedes, cómo visualizan a las personas con una condición de discapacidad? Bueno, yo quisiera darle la bienvenida con mucho orgullo. Es para mí un honor recibir a la señora Hilda Aguilar Montoya. Ella es docente de educación especial y actualmente tiene el cargo de jefa del Departamento de Apoyos Educativos para Estudiantes con Discapacidad en el Ministerio de Educación. Doña Hilda, bienvenida a La Puerta Abierta. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, muchísimas gracias. Más bien, creo que es una gran oportunidad de estar hoy en este programa y más bien realmente complacida. Muchísimas gracias. Doña Hilda, hoy vamos a conversar sobre la historia y la evolución de la educación especial en Costa Rica. Me gustaría que hablemos de la concepción que se ha tenido históricamente sobre la discapacidad. Hay tres modelos tal vez más importantes que han marcado la ruta de cómo la humanidad ha concebido la discapacidad. Hay un primer momento que se ha llamado también el modelo de presidencia o el modelo de exterminio de las personas con discapacidad. Luego pasamos a un modelo más centrado en la caridad y la asistencia. Pasamos a un modelo rehabilitador y hoy estamos en un modelo social. ¿Qué implica cada uno? El primer modelo, el del exterminio, era donde se concebía que las personas con discapacidad no tenían valor y básicamente porque se pensaba que las personas tenían que tener la condición física, la fortaleza, por ejemplo, para ir a la guerra, y el que no tenía esa condición, hay recuentos históricos de cómo eran lanzadas desde un monte. Eso es, digamos, uno de los recuentos históricos más antiguos. Y después esa concepción de las personas con discapacidad, ya sea producto de una maldición o bien esa idea de que era alguna visión como casi mágica de la discapacidad, que también en ese tránsito se pensó a concebir como al tener esa perspectiva. Muchas de las personas eran bufones en ferias o bien en ese tránsito también al ser considerado que había alguna malignidad, se experimentaron situaciones complejas con las personas, ¿verdad? De llevarlas a otra posición mágica hasta que llega una idea que es tal vez una de las que estuvo también muy asentada, que era la de la caridad. Entonces las personas eran llevadas a asilos o a centros con la idea de protegerlas
cuando hoy también sabemos que históricamente, más que proteger, lo que se hizo en ese momento fue separar. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay tantas personas lesionadas de guerra, empieza a concebirse, digamos, esa visión rehabilitadora, que la gente venía con lesiones, había que repararla. Se pensaba que hasta que fuera reparada esa idea, pudiera ser reinsertada a la sociedad, ¿verdad? Y ese modelo rehabilitador médico con esa visión tuvo una fuerza muy importante en la educación, que podemos retomar después. Finalmente se ha trascendido a un modelo social de la discapacidad, donde se entiende que una persona que tiene una deficiencia al interactuar con un medio, con un contexto que es hostil, por supuesto que va a estar en una clara desventaja. Eso es, digamos, como un recorrido muy rápido históricamente, y cada uno de esos modelos ha tenido de alguna manera una consecuencia, ¿verdad? Y una trascendencia muy importante en la educación. En el primer espacio es que lo primero que habían, por ejemplo, en Costa Rica, o tal vez Costa Rica menos, pero en la mayor parte de países del mundo y sobre todo en países desarrollados, lo que había era que las personas con discapacidad, muchas no estaban con su familia, sino que eran institucionalizadas, eran llevados a institutos, a centros para que ahí fueran cuidados. Nosotros tuvimos poco eso, ¿verdad? Aunque sí tuvimos algunos resabios, y tal vez uno de esos resabios fue el Centro Nacional de Rehabilitación, que estuvo en Santa Ana para las personas que fueron víctimas de la polio, de la epidemia del polio. Y después también lo vivimos el segundo momento, que fue la idea ya de la asistencia, de alguna medida de la caridad, cuando en algunas órdenes religiosas empezaron a tener personas con discapacidad en sanatorios o en centros. Y finalmente, en ese tránsito entre un modelo, digamos, asistencial y rehabilitador, es que surge la educación especial en el caso de Costa Rica. El reencuentro histórico que hace doña María Eugenia Dengo dice que tal vez uno de los acontecimientos más importantes en esa época, después del surgimiento de la Universidad de Costa Rica, fue la oficialización de la educación especial en Costa Rica. Y es un momento histórico importantísimo porque, y eso es importante mencionarlo, porque don Fernando Centeno Güell, luego de haber estudiado en Europa y haber recorrido algunos países, viene con la idea que las personas con discapacidad pueden ser educadas. Recuerden que en esa época se pensaba que las personas con discapacidad, incluso la forma de referirse eran oligofrénicos, idiotas, o sea, había unos términos espantosos, ¿verdad? Que se referían a las personas con discapacidad porque se pensaban que eran personas que no se podían educar. Vean que en esa época muchas de esas personas estaban en su casa, nunca habían asistido a un centro educativo, o en otros países estaban en sanatorios o en institutos. Don Fernando viene con todas esas ideas y con la convicción de que las personas con discapacidad pueden educarse. Por eso algunas personas decían en esa época que don Fernando estaba medio loco, que cómo era posible que las personas con discapacidad pudieran educarse. Él rompe realmente con esquemas muy importantes en la sociedad costarricense y dice que sí, que las personas con discapacidad se pueden educar, y funda la primera escuela de educación especial en el país. Pero además, para llegar a eso, digamos, tiene que luchar bastante, ¿verdad?, para ese reconocimiento. Y creo que, digamos, el valor más grande, no solo de haber hecho tantas rupturas para la época, sino que además cuando se funda la educación especial, se le da el reconocimiento de interés público. Eso ha sido significativo para la historia de la educación especial en Costa Rica, porque marca, a diferencia de muchos países, el inicio de la educación especial como una educación pública, donde todas las personas van a tener el derecho y el acceso. Y eso también, digamos, es doblemente importante, no solo para el momento histórico, sino para las consecuencias posteriores, digamos, de la educación especial en Costa Rica. Importantísimo, don Fernando inicia esa escuela con él y otra persona más hasta que se puede ir, empieza a ampliar no solo a otras condiciones de discapacidad, ¿verdad? Empieza con
con personas con ceguera y ambliopía en ese momento, y después se incorpora otras condiciones de discapacidad, pero yo creo que todo el país y todas las personas que estamos orgullosos de la educación en Costa Rica tenemos que reconocer el valor histórico de la lucha de don Fernando y la conquista histórica, porque es el primer reconocimiento de que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación. Y eso creo que debe ser significativo, ¿verdad? Y tenemos que tenerlo en un lugar importantísimo en la historia de la educación de este país. Ese es el inicio, digamos, histórico de la educación especial. Entender cuál es el contexto, además de la concepción de la discapacidad que había en ese momento. Está en un tránsito entre un modelo asistencial, ¿verdad? Porque incluso al principio se pensaba que en una escuela de educación especial tenían que haber enfermeras, digamos, todavía esa idea como asociada de la discapacidad a una condición de enfermedad, ¿verdad? De ese modelo médico rehabilitador del que nos ha costado mucho, pero muchísimo. Hoy día todavía luchamos para trascender ese modelo. Pero, digamos, la educación especial nace bajo esa perspectiva, digamos, históricamente tiene un valor único en términos del derecho a la educación pública. Y también hay que entender, ¿verdad? Cuando uno ve, por ejemplo, fotografías de esa época, la gente con gabachas blancas, como si fuera un hospital, pero así inician la mayoría de los centros de educación en los países de la región y en muchos países del mundo. Esa, digamos, marca el inicio. Al inicio nace este centro de educación especial y era único en ese momento, era el único en San José. Entonces, ¿qué pasaba con personas que no pudieran desplazarse a este centro de educación especial? ¿Qué pasaba con el resto de la población del país o del resto de la población de San José? Porque pues estaba ubicado en San José, me parece que estaba ubicado cerca del Morazán, el primer lugar, ¿verdad? Exactamente, ahí está la primera escuela, está muy cerca del Morazán, hasta que después, que por eso les digo que es muy importante que se declara de interés público la educación especial, hasta que después pasa a las instalaciones en Guadalupe. A partir de esa época, en los años 40 y todavía en los 50, empieza a ampliarse, digamos, la respuesta educativa para las personas con discapacidad, amplía, pero por supuesto, porque todos estos acontecimientos no son rápidos, que es una de las cosas que uno a veces se desespera, que a veces las respuestas en el tema de discapacidad no van tan rápido como uno quisiera, porque detrás de esto siempre hay un tema cultural. Siempre esto está muy ligado al interés de las familias para que sus hijos e hijas puedan asistir, y más o menos en los años 60 empieza lo que se ha denominado históricamente la expansión de la educación especial en Costa Rica, y empiezan a surgir otros centros de educación especial en el país. Las personas se dan cuenta que tener solo el Centro Nacional o la Escuela Fernando Centeno Güell no es suficiente, sino que es necesario y el derecho debe asistir a otras personas en otras regiones del país. Y empieza lo que se denomina esa expansión, y empiezan a surgir nuevas escuelas en otras regiones del país. Muchas de estas escuelas surgen básicamente por organización de las familias que empiezan a demandar los servicios. Por ejemplo, el surgimiento de la Escuela de Educación Especial en Turrialba surge después de una epidemia de rubiola, ¿verdad? Que se detectan muchos niños y niñas con sordera después de eso, y entonces eso hace que surja esta escuela. Pero eso ya más o menos pasamos a los años 60, que es más o menos en el 65 cuando empieza esta nueva expansión, que es muy importante porque se empiezan a crear los otros centros de educación especial. Y después vamos también a mencionar cuándo se dejan de construir nuevos centros o abrir nuevos centros, pero en esa época eso es importantísimo, y se empieza también a nombrar ya personas docentes de educación especial. En ese momento todavía no existe la carrera, ¿verdad? Pero sí es gente con un enorme compromiso, con un gran interés de responder educativamente a la población con discapacidad. Surgen estos centros de educación especial, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los estudiantes cuando finalizan o cuando llegan al tope, qué sé yo, de la edad? ¿Qué pasaba con estas personas cuando se hacían adultas
y no había otro centro de formación para ellos. Bueno, hay como dos momentos también en la historia, porque eso nos va a llevar también a otro momento histórico que es la integración educativa. El centro Fernando Centeno Güell también, como al ser el centro, digamos, nacional y el centro más importante, que además tenía una residencia donde se traían personas con discapacidad, niños, incluso desde estimulación temprana, a niños y jóvenes que venían de diferentes lugares del país. Y había una residencia donde ellos pasaban todo su tiempo ahí, dormían ahí, pasaban todo el ciclo lectivo ahí como un internado, y se traía gente de las regiones más remotas del país que se vio como una gran oportunidad en ese momento de poderles dar procesos educativos, hasta que más o menos en el 86, 87 se entiende que el estar desvinculado de sus familias, el que ellos tenían derecho también a una vida comunitaria, el estar con sus familias, finalmente se cierra la residencia. Era muy interesante porque más que un plan de estudios, lo que había era una estructura donde se le enseñaban habilidades y también la idea de que la gente lo que iba a aprender era un oficio. O sea, no estaba esa concepción de que las personas con discapacidad tienen la oportunidad y tienen muchísimas condiciones para aprender cosas muy diferentes. Hay un plan de estudios muy básico, donde lo que se desarrollan son algunas habilidades y no hay como ciclos, ¿verdad? Tan claramente definidos como hay en este momento. Incluso uno encontraba escuelas de educación especial con niños pequeños y con gente adulta, porque como no estaba tan clara la salida, a dónde iban a ir posteriormente, lo que se hacía era que la gente de alguna manera postergaba esa salida porque sabía que cuando se iba a ir de ahí no tenía otras opciones. Algunos en los años, ya después como en los años 70, algunos fueron a lo que se llamaron en ese momento talleres protegidos, que lo que se hacían eran como algunas tareas concebidas en ese momento como sociolaborales, que eran talleres donde hacían alguna actividad, ¿verdad? Por ejemplo, empacar cosas para mantenerse todo el día, digamos, ocupados y con una remuneración a veces pero muy básica, por eso que habían hecho durante todo ese tiempo. Pero creo que es importante porque además después de esa expansión en los años 60, a finales de los 70, empieza, digamos, otro movimiento importante a nivel educativo. Cada enfoque, cada modelo y cada paradigma de cómo se ha concebido la discapacidad marca posteriormente la educación. En los años 70 surge un movimiento en Europa que se llama el movimiento de normalización, y aunque a veces no ha sido bien entendido, ese movimiento lo que empieza a decir es que las personas con discapacidad tienen derecho a hacer lo que el resto de las personas hacen, de lo que las personas con discapacidad hacen. Para llamarlo de alguna manera, tienen derecho a las mismas cosas que normalmente hacen todas las personas. Y este movimiento tiene una fuerza muy grande en Europa, ¿verdad? Y tiene algunas personas que la impulsan, pero que también tiene una incidencia muy grande en la educación. Y lo que se empieza a concebir en esos años es lo que se llama la etapa de la integración escolar o de la integración educativa. Entonces empieza a haber un cuestionamiento de por qué las personas con discapacidad para educarse tienen que estar separadas del resto. Y empieza también, posterior a la guerra de Vietnam, los veteranos de guerra empiezan a reivindicar su derecho también a una vida independiente, a tomar decisiones por sí mismos. Entonces, digamos, todos estos movimientos sociales, políticos, tienen una fuerte incidencia en la educación, y en Costa Rica se irrumpen con fuerza en los años finales de los 70, pero sobre todo en los 80, porque a nosotros nos llega siempre, no nos llega a la misma velocidad. Aquí irrumpe, digamos, la integración escolar en los años 80, que hay dos acontecimientos importantísimos para recordar. Uno es el cierre precisamente del internado de la Escuela Fernando Centeno Güell, y se comprende que es muy importante que esos niños, esas niñas, esos jóvenes estén con sus familias, pero que además tienen el derecho de asistir a centros educativos cercanos o a su hogar como lo tenemos todas las personas. Y también por primera vez, porque ha sido muy interesante, digamos, cómo ha marcado pauta el tema de las personas con discapacidad visual en estos procesos educativos. Y también a finales de los 70
por primera vez se abre como un servicio en un centro educativo en Desamparados para estudiantes con discapacidad visual. O sea, es la primera vez que van personas con discapacidad visual a una escuela regular, marcando pauta y abriendo camino para el resto de las personas con discapacidad. Entonces, hay procesos históricos importantes, el cierre del internado, y surge el primer servicio educativo, ¿verdad? Que en ese momento se ve como una especie de aula de recurso, un aula de apoyo, pero son estudiantes con discapacidad visual que están en una escuela regular. Y también en ese proceso de inclusión donde se reconoce el derecho de las personas con discapacidad ir a las escuelas de su comunidad, que es un poco lo que promueve todo este movimiento de integración. Y entonces, como un paso muy importante, en el año 74 más o menos, se abre la primera aula diferenciada que se llamaban en ese momento. Entonces, muchos de los niños que estaban en centros de educación especial hasta el momento, en esas escuelas de enseñanza especial, como se llamaban en ese momento, pasan a las aulas diferenciadas, que son aulas que se abren en escuelas del país, en escuelas regulares de primaria, con un grupo específico de niños con discapacidad a cargo de una maestra de educación especial. Ahí vamos avanzando hacia otro paso importante histórico, y es cuando se reconoce esa posibilidad de que los niños y las niñas con y sin discapacidad puedan estar en un mismo centro educativo. Ahí tendríamos, por ejemplo, una especie de integración, pero tal vez un poco de segregación a la vez, ¿cierto? Porque los incluimos en los centros educativos regulares, pero también los tenemos en un aula a todas las personas que tienen una discapacidad. ¿O es que recibían algún apoyo por horas y luego se incorporaban a las otras aulas regulares? En realidad, la integración se concibe como eso. Se concibe básicamente como estar, digamos, ambos en el mismo lugar. Por eso es que años después se empieza a cuestionar esa forma. Integrar no es incluir. Integrar pareciera que es estar solo en el mismo lugar, pero que no hay un cambio importante en el contexto. Entonces pasan cosas muy interesantes, pero además se abren muchísimas aulas en todo el país, porque las familias empiezan a reconocer, por supuesto, que es mucho mejor que su hijo o su hija vaya a la misma escuela que sus hermanos, ¿verdad? No solo es un derecho, ¿verdad? Sino que es un paso importante. Y así nos mantenemos por muchos años, muchísimos años. La integración tuvo mucha fuerza en los años 80 y todavía en los 90. Hay una expansión impresionante de aulas integradas en todo el país. Lo que sí daba era la oportunidad, por ejemplo, que niños de zonas muy alejadas que antes tenían que trasladarse muchísimos kilómetros para ir a un centro de educación especial pudieran ir a la escuela de su comunidad. Eso, digamos, fue muy significativo y muy importante. Paralelo a esto también, la educación especial administrativamente desde el ministerio también empieza a cambiar, porque empezamos a tener asesores regionales de educación especial en las diferentes regiones del país. Empieza a haber un cuestionamiento porque se llaman aulas diferenciadas y también se empiezan a ver ciertas formas de exclusión. Una era, por ejemplo, que íbamos a las escuelas y resulta que los niños del aula integrada tenían el recreo a otra hora o entraban por otra puerta. Y esto es muy importante, qué dicha que usted lo toca, porque detrás de eso, de esa idea de protección, cuando uno le preguntaba al director o a la directora de la escuela por qué hacía eso, es que es para protegerlos. Pero hoy día sabemos que detrás de esa protección lo que subyace es una enorme exclusión. Claro. Y son formas también de discriminación solapada. Con esa idea que son unos niños diferentes, especiales y frágiles que requieren ser protegidos, finalmente lo que subyace es una idea de exclusión. Y era muy interesante eso porque entonces resulta que entraban por la puerta de atrás de la escuela, los horarios a veces de ingreso y de salida eran diferentes, los horarios de recreo eran diferentes, incluso a veces para ir al comedor. Y entonces, bueno, no solo en este país, sino en el mundo entero también empieza a encontrársele muchos dilemas a la integración. Tal vez, digamos, lo positivo que se le reconoce es que hay un reconocimiento en la humanidad de las diferencias, que antes lo que hacíamos era guardarlas, ¿verdad? Claro. Meterlas en un lugar donde nadie las viera,
sino que empieza a haber un reconocimiento de las diferencias y eso es un valor. Y esa idea de normalización de que las personas podían hacer lo mismo. La crítica posterior que se le hace a la integración es que no logró cambiar, digamos, la cultura de los centros educativos y las comunidades, porque al preservar estas prácticas, digamos, de separación, no se logra que realmente, porque finalmente el tema de la discapacidad no es de títulos académicos para aprender cuál es el manejo de la discapacidad o que uno tiene que saber algo extraordinariamente diferente. La discapacidad se reconoce en la convivencia y en la medida que todos desde edades muy tempranas tenemos la oportunidad de convivir con personas con discapacidad, empezamos a reconocerla y a valorar lo que hay. Entonces la crítica a la integración es que eso no se logró porque al final, más bien en algunos momentos lo que se dijo, que lo que se hizo fue trasladar las escuelas de educación especial en chiquitito y meterla dentro de una escuela, pero que no cambiaron las prácticas, la gente siguió exactamente haciendo lo mismo, los docentes regulares pensando que esos niños no tenían nada que ver con la escuela o que ellos no estaban preparados, que eso no era con ellos, que por eso tenían que tener una maestra ahí y tenerlos aparte. Y voy a decir una frase que es muy importante, el tema de la educación especial, para entender por qué hay que ir trascendiendo, y es que lo que se dice es que lo especial separa y lo que separa segrega. Esa idea que son tan especiales, que todo tiene que ser diferente, todo tiene que ser aparte, lo que ha venido haciendo es históricamente segregando. Y creo que la integración, ese es el cuestionamiento que más importante que se le hace. Y por eso después, aunque se les cambió el nombre de aulas diferenciadas a aulas integradas, la integración, digamos, de estas personas a la vida cotidiana del centro educativo no se logra con el cambio de nombre, porque finalmente el tema de la discapacidad, igual que el racismo y otras formas de exclusión y otras formas como puede ser la xenofobia, realmente se combaten con la convivencia, con el conocimiento, con la cercanía. Por eso es un tema más cultural que de formación académica y de capacitación, porque es una visión de mundo, cómo veo yo a las otras personas. Entonces, cuando uno ve, digamos, las actuaciones de racismo o de xenofobia, muchas veces también son comparables al capacitismo que se ha visto con respecto a las personas con discapacidad. No son capaces, no pueden, no llegan, no logran, y eso parte, digamos, de lo que ha habido que ir combatiendo históricamente. Es esta necesidad de homogenizar a las personas, a los estudiantes, ¿verdad? De siempre asumir que todos somos iguales, y es una frase que se repite mucho, y tal vez en el trasfondo la intención es que todos somos iguales en dignidad, en oportunidades, en derechos, que todos somos valiosos de repente, pero creo que en el fondo se insiste mucho en asumir que todos somos iguales, que pensamos igual. Hay un montón de cosas que queremos homogenizar y maquillar un poco, y entonces como que todo lo que se salga de eso pues genera incertidumbre, genera miedo o esta resistencia al hecho de que todos somos diferentes, ¿verdad? Que hay una diversidad. Exactamente, lo has explicado de la mejor manera. Eso es. Uno entiende que un docente puede tener temor o que una persona, pero es que en realidad detrás de ese temor lo que hay son muchos estereotipos y prejuicios. Cuando a mí alguien me dice, es que nadie me ha capacitado, es que no es de capacitación. Los estereotipos y los prejuicios, claro que la capacitación ayuda, pero tiene que ver con una toma de conciencia del reconocimiento de las diferencias, de que el mundo y la humanidad es diversa por diferentes razones, y dentro de esa diversidad está la discapacidad. Que eso es lo que nosotros venimos diciendo también hace muchos años, y entonces cuando la gente le dice a uno, es que a mí nadie me preparó, a las familias nadie las preparó para tener una persona con discapacidad, y no es que entonces cuando una familia tiene un niño, una niña con discapacidad, la guarda en un congelador, mientras va a la universidad, se prepara en discapacidad, la saca del congelador. No, o sea, ¿cómo aprende? Aprende precisamente en esa convivencia, cómo han aprendido, digamos, los hermanos, cómo aprenden los primos en esa convivencia. Claro que hay información valiosa que nos puede ayudar a mejorar nuestra práctica profesional, porque esto no tiene que ver solo con la educación, porque resulta que estos estereotipos y estos prejuicios pasan por todos.
porque muchos de estos prejuicios y estereotipos los adquirimos en nuestra propia casa, en el seno de nuestro propio hogar, digamos de la población nicaragüense. Si yo todos los días en mi casa oigo a mi familia decir que los nicaragüenses nos vinieron a robar el trabajo, que los nicaragüenses van a la caja sin pagar seguro, y yo me lo termino creyendo porque eso dicen mi familia todos los días. ¿Y cuál es la visión que voy a tener de la población nicaragüense esa? Entonces, por eso, mucho de esto va más allá. Por eso, digamos, cuando empezamos a ver cuáles eran los dilemas de la integración y que finalmente no había logrado cambiar la cultura de los centros educativos y la discriminación seguía siendo la misma y la concepción hacia las personas con discapacidad siguió siendo la misma, empieza a surgir un movimiento también en el mundo que también nos llega a nosotros, que es el de la inclusión educativa. ¿Y por qué está mediado esa inclusión educativa? Está mediado precisamente por el modelo social de la discapacidad, que es el que estamos aspirando todos en este momento. ¿Por qué? Porque el modelo social nos está dando otro planteamiento hacia la población con discapacidad. El primero, tal vez, y el más importante, es que las personas con discapacidad tienen que tomar decisiones sobre su propia vida. Y hay un principio de autodeterminación importantísimo. Pero además lo que nos está diciendo es que la discapacidad no la tiene la persona. La discapacidad surge precisamente de esa relación y de esa interacción de una persona con una deficiencia con el medio, con el contexto, con un contexto que es hostil, que no es accesible y que tiene muchísimas barreras. Para mí la mayor barrera y la que más tenemos que combatir son las barreras sociales, ¿verdad? Esa concepción. Cada uno de estos enfoques, modelos o paradigmas viene permeado precisamente por aspectos sociales, políticos, económicos, ¿verdad? Muy fuertes, que históricamente esa idea de útil-inútil, ¿verdad? ¿Quién es útil para la sociedad? ¿Quién es inútil? ¿Qué es lo que trasciende bastante el modelo social? Por dos razones. Una, que es muy importante, digamos, desde un enfoque de derechos, reconocer la condición de persona y reconocer la discapacidad no como un problema personal, ¿verdad? Sino como un tema social. Por eso se habla del modelo social, que tiene que ver mucho en cómo la sociedad está concibiendo desde lo político, desde lo económico. El mundo es diverso, la humanidad es diversa, y en este mundo solo es uno y tenemos cabida todos y todas, ¿verdad? Uh-huh. No es que hay un mundo para las personas con discapacidad, un mundo para las personas, ¿verdad? Trans, o sea, el mundo es uno y la sociedad es una. Cuando en este país, en los años 90, cuando surge la ley 7600, que no hay duda que fue un hito histórico importantísimo, tan importante tal vez como el inicio de la educación especial, pero vea cómo hasta 25 años después de la ley es que hemos podido ver todavía algunos cambios en la sociedad costarricense, porque la norma como tal automáticamente no cambia la cultura, la concepción que tenemos. Ha habido que trabajar mucho en la toma de conciencia, en informar, en que la gente sepa que existe la ley, cuáles son los principios básicos de la ley, ¿verdad? Para que pueda ir calando y que la gente no crea que la ley 7600 es solo un parqueo con una señal azul, con una silla de ruedas. No, es que la ley 7600 va mucho más allá. Sin embargo, hoy vemos que la ley 7600 todavía tiene muchos resabios de un modelo rehabilitador y que por eso la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, fundamentada ya desde un modelo social, una convención que además fue pensada, estructurada y discutida por las propias personas con discapacidad, nos marca un nuevo rumbo a la educación. En ese momento hay un cambio de enfoque rotundo de qué es la educación especial. Ya no es una educación que es para estar en espacios específicos separados, sino que se ve como un conjunto de apoyos. Ese tránsito histórico de la ley, importantísimo, se empiezan a transformar muchos de los servicios, muchas de esas aulas integradas que estaban como espacios separados se convierten en servicios de apoyo, de manera que los niños y las niñas están en el resto de los grupos con sus compañeros y el apoyo es el docente que visita a ese otro docente. Pero con la convención y cuando se ratifica como ley, como la ley 8661, estamos trascendiendo a una etapa importantísima que es la etapa de la educación inclusiva, que había irrumpido también en el país de alguna manera en los años 90, finales de los 90,
Entonces, todo este tránsito hace que la educación especial hoy sea otra cosa, no sea una educación para separar o segregar, que históricamente ya hemos visto que lo que requieren las personas con discapacidad es equiparación de oportunidades e igualdad de oportunidades. Cuando decimos equiparación, es que tenemos que hacer ajustes, tenemos que ofrecer apoyos, porque si le damos exactamente igual que al resto, estaríamos de alguna manera también violentando. Hay nuevos, digamos, descubrimientos desde la neurociencia de cómo aprendemos, que derriba muchos de los mitos que históricamente se refirieron a las personas con discapacidad, de que aprendían absolutamente diferente del resto de las personas. ¿Qué dice hoy la neurociencia? ¿Qué tenemos claro hoy? Es que todas las personas aprendemos diferente. Esa forma de aprender es como la huella digital. Cada uno tiene su propia huella digital. Bueno, así aprendemos. Entonces, no es que todas las personas con discapacidad visual aprenden de una forma similar, es que todos aprendemos de forma diferente. ¿Y qué implica eso? Que vamos a tener que usar recursos variados para poder aprender. Esa forma de aprender diferente también pasa por las personas que no tienen discapacidad. Entonces, un docente hoy día, en pleno siglo XXI, debería tener claro eso, que todos aprendemos diferente, independientemente si yo soy docente de educación especial, si soy de primaria, de secundaria, y que lo que sí tengo que echar mano es de muchos recursos, porque si todos aprendemos diferentes, yo tengo diferentes formas de presentar la información y también diferentes formas de saber si la persona está aprendiendo. Por eso el papel de la educación especial hoy día es totalmente diferente a su inicio. Y lo que reconocimos como una educación especial robusta, importante, que estuvo en todas las regiones del país y que ha sido el orgullo de este país, si no le hacemos cambios importantes a esa educación especial, puede convertirse en una barrera para la educación inclusiva. Y lo que queremos es que más bien esa educación especial sea aliada, sea apoyo para la educación inclusiva. Personalizar el aprendizaje es diferente de atender individualmente. ¿Cuándo personalizo yo el aprendizaje? Cuando me doy cuenta que todos los estudiantes que tengo en una clase son diferentes. Y son diferentes por muchas razones, no solo por discapacidad. Son diferentes porque tienen experiencias familiares diferentes, vienen de contextos diferentes, tienen historias de vida diferentes. Cada estudiante viene con una biografía. Entonces, cuando hacemos una buena mediación pedagógica, la mediación pasa por otro tipo de situaciones. Decías hace un rato, me parece fabuloso y es lo que quisiéramos nosotros en algún momento hablar, que no tenga que haber esa diferencia entre la educación especial y regular, porque la educación es una y debe ser para todos y todas. Cualquier docente que ejerza en primaria, secundaria, en cualquier rama, debe tener una serie de habilidades y no necesariamente es un cúmulo de conocimiento, porque el conocimiento cambia día a día. Entonces podría ser que para cualquier docente de este siglo, el tener habilidades en el campo tecnológico sea esencial. Y esas habilidades tecnológicas le van a permitir también estar al día con mucha información y muchos conocimientos que antes solo la universidad le podía dar. Y ahora sabemos que el conocimiento cambia constantemente. Entonces, digamos, cuando hablamos de un cambio en la educación especial y la forma de concebir la discapacidad, claro que implica un cambio en toda la concepción misma de la discapacidad, porque lo que hemos venido diciendo históricamente es que si no hay alguien con una alta especialización, casi como de astronauta, no puede apoyar educativamente a un estudiante. Y hoy día sabemos que son otras habilidades, otras concepciones. La primera es la que has venido insistiendo todo este rato, en la forma en que yo veo a esa persona. Si yo desde que la recibo digo que no es conmigo, que yo no puedo, que no tengo las condiciones, pero si yo cuando recibo a ese estudiante lo acojo, digo sí, voy a buscar la mejor forma de darle una respuesta educativa, pregunto a otros compañeros, tengo una buena actitud, tengo gran parte del camino recorrido. Sigue siendo un tema de actitud muy fuerte lo que domina el tema de la discapacidad, no solo en el mundo educativo, sino en cualquier esfera de la sociedad. Cuando yo digo que el modelo rehabilitador a veces vino para quedarse y nos ha costado mucho cambiar, es esa idea que la discapacidad está asociada a una condición tan extraordinaria que debo tener unos conocimientos tan extraordinarios para interactuar con una persona con discapacidad.
Yo hice algunos estudios en discapacidad, pero mi mayor aprendizaje no estuvo en esos estudios, sino en la interacción de las personas que estuvieron conmigo en esos cursos, de las personas con discapacidad que estuvieron conmigo en esos cursos. De ahí fue donde más aprendí, en la forma en cómo estamos percibiendo el mundo, cómo estamos percibiendo las diferencias, cómo nos relacionamos socialmente, cómo interactuamos con otras personas. Yo excluyo, va a ser muy difícil que podamos hacer estos cambios. Si yo tengo una buena actitud de respeto, porque ya incluso pasamos de esa idea de al principio se decía tolerancia. La palabra tolerancia hubo que también trascenderla, porque era, bueno, tolero porque no me queda más, pero cuando yo hablo del conocimiento de las diferencias, respeto por las diferencias, valoro la diversidad, estoy trascendiendo a otra forma de concebir la convivencia humana. Doña Gilda Aguilar Montoya, docente de educación especial y quien es jefa del Departamento de Apoyos Educativos para Estudiantes con Discapacidad en el Ministerio de Educación. Le agradezco muchísimo por estar con nosotros en La Puerta Abierta. Muchas gracias a Carolina, pero sobre todo a ustedes por abrirme la puerta. Síganos en YouTube. La Puerta Abierta Podcast.